El AMD Ryzen 9 9900X arrasa y da miedo con su impresionante rendimiento en Avatar. Si queremos jugar a videojuegos con la mayor cantidad de FPS, las tarjetas gráficas son las que se encargan de cumplir ese propósito. Estas son las que nos permitirán duplicar, triplicar o más los FPS que conseguimos, pues la mayoría de los juegos están limitados por la potencia de estas. Sin embargo, esto no significa que la CPU deba ser olvidada a la hora de conseguir un buen rendimiento, pues ahora podemos ver que con el Ryzen 9 9900X es posible conseguir más FPS que el i9 14900K. Los videojuegos han ido aumentando sus requisitos en PC con el paso del tiempo y esto es algo inevitable, pues cada generación de consolas mejora sus capacidades y todo esto se traduce en juegos que exigen más potencia. Por supuesto, no hay que dejar de lado el hecho de que muchas veces los ports no se optimizan, pero igualmente, no podemos jugar a un juego que va a 30 FPS en una PS5 con hardware de hace más de 10 años. Lo bueno del PC es que a diferencia de las consolas podemos cambiar distintas piezas con el paso del tiempo, por lo que podemos mejorar sus capacidades. AMD muestra cómo su Ryzen 9 9900X con una RX 7900 XTX logran 229 FPS de media a 1080p Ultra en Avatar. Si has estado jugando a los últimos juegos, te habrás dado cuenta de que muchos de estos ya empiezan a ser difíciles de hacer funcionar a más de 60 FPS estables. Incluso aunque activemos DLSS, FSR o CSS, si no tenemos un hardware potente, no lograremos una experiencia muy fluida. Necesitaremos una GPU más potente, aunque la CPU también tiene impacto en los FPS de los juegos, y ahí es donde nos entra la curiosidad de saber cómo rinden los Ryzen 9000 Zen 5 con un 16% más de IPC. Por suerte se hizo una demostración de una AMD Ryzen 9 9900X de 12 núcleos junto a una AMD Radeon RX 7900 XTX en el juego Avatar, Frontiers of Pandora. Tal y como podemos ver en la foto, la prueba ha dado como resultado una media de 229 FPS, un mínimo de 130 FPS y un máximo de 283 FPS, consiguiendo así una puntuación de 5201 puntos a 1080p y gráficos altos. AMD logra un 34% más FPS que otras pruebas en gráficos medios con Intel, es probable que haya utilizado Frame Generation. Para contrastar, tenemos los resultados de Tom's Hardware, los cuales utilizaron la RX 7900 XTX con gráficos medios 1080p en este mismo juego y aquí es donde vemos diferencias muy grandes. Y es que resulta que con un i9 13900K y esa RX 7900 XTX, tenemos una media de 171,1 FPS y un mínimo de 129 FPS. Esto implica una mejora de un 34% tras utilizar el Ryzen 9 9900X, algo que parece demasiado optimista para tratarse de un procesador que no debería ser mucho más rápido por núcleo que esa CPU de Intel. Por tanto, ahí es donde han empezado a hacer otras pruebas y tenemos así a un usuario que ha utilizado su i9 13900K con 1080p gráficos altos y una RTX 4090 logrando 205 FPS de media, pero 153 FPS mínimos. Por otro lado, han probado un i7 13700K con una RX 7900 XTX en gráficos 1080p alto con Frame Gen, logrando 239 FPS medios, 140 FPS mínimos y una puntuación mucho mayor de 8503 puntos. Pensando con lógica, parece ser que esta última prueba sería la más cercana a la que hizo AMD y por tanto implicaría que usaron la generación de frames. Sin embargo, vemos que en el caso del Ryzen 9 9900X, se ha utilizado mucho menos la GPU, con un 63% de uso de media versus un 83% que consiguen en este último caso. Saludos.